el amor propio. Suele ser un tema que muchas series, animes o caricaturas han llegado a tocar y Webtoon no ha sido la excepción, pues hay bastantes historias que han llegado a tocar este tema, algunas fallando en el intento y otras funcionando perfectamente. Mas sin embargo suele haber un problema, y es que la gran mayoría de historias suele hacer que el foco principal de la historia se termine distorsionando o modificando, y uno de esos casos fue un webtoon que hablé en mi anterior video, que fue True Beauty, alias Belleza Verdadera, alias Secretos de Belleza, la cual como tal nos trajo una premisa donde la protagonista intenta ocultar su identidad a base del maquillaje, y la cual se supone tiene un mensaje de amor propio, el cual, spoiler, la historia apenas si toca, solo para darle más importancias a cosas relacionadas con el amor. Por ende, el día de hoy voy a hablar de mi problema con este webtoon y cómo lo voy a comparar con otro que supo tocar de mejor manera el tema y sin necesidad de tener que vendernos mucha trama innecesaria. Es seguro que muchos de ustedes ya me habían pedido desde hace mucho tiempo que hablara acerca de este webtoon en un video dedicado a los problemas principales que tiene esta obra y principalmente su protagonista. Así que ya comprendiendo de qué va a tratar este video, tengo que ir pasando a los cortos comerciales de este videito, y es para invitarlos a que se suscriban a este bonito y lindo canal que cada vez crece con el apoyo de cada uno de ustedes. En serio, muchas gracias por hacer que ya estemos a los 36,000 y cada vez estemos más cerca de los 50,000. Agradecería que ayudaran al canal, ya sea suscribiéndose, dándole like, compartiendo los videos o de vez en cuando viéndolos. En serio, la ayuda que les dan al canal es mucha y se los agradezco mucho, pero mucho. También asimismo recuerden que están las membresías para el canal, membresías que me ayudan de manera monetaria para que el canal crezca en la edición estética o el arte de este mismo. Obviamente no están obligados a apoyarme en eso, pero si quieren tener más preferencias en este canalito, pues los va a ayudar mucho. Obviamente no están obligados, pero para los que quieran se los agradecería mucho, pero mucho. También recuerden que subo video cada martes a viernes. Y ahora sin más y comenzando con este video, vayan por algunas palomitas, algún jugo de tomar que tengan y empecemos con este video. Yo soy Natsuki y empecemos. La trama de este webtoon es bastante fácil de comprender, pues Yu-Gi-Oh es una chica que no destaca mucho por su apariencia y por eso mismo es foco principal de que la gente se burle de su apariencia y le hagan bullying. Esto cambia cuando un día ella, harta de todo eso, busca ayuda para verse mejor físicamente y gracias a unas reseñas que había encontrado en internet, esta aprende a maquillarse y a comenzar una nueva vida sin saber las grandes consecuencias que esto traería a futuro, como que alguien sepa su verdadera apariencia o que se enamore de alguien al que le tenga que ocultar cómo verdaderamente se ve. También personas curiosamente chicas que tal vez le traigan problemas muy a futuro, como asimismo que el que se vuelva popular y conocido puede hacer que su identidad corra peligro. Ese sería el resumen del webtoon, que actualmente tiene más de 200 capítulos más una serie derivada, una serie K-drama y un anime, por lo cual sí, esta serie fue un rotundo éxito y en sus momentos tales como 2020 y 2021 esta serie sin duda estaba en su mayor hit, pues en ese tiempo todos estuvimos ocupando webtoon hasta el cansancio y especialmente en Corea. Y al hablar de esta historia tenemos que hacer énfasis en su creadora, Yeonhee, una modelo y artista que ocupó de referencias a bastantes grupos de K-pop para crear a sus personajes, especialmente a Jisoo para Yu-Gi-Oh. Pero sí, lo habrán notado, y es que su creadora tiene muchas similitudes con su protagonista, pareciendo casi un self-insert, y si bien ella misma mencionó que solía ocuparse como referencia para su historia y los poses de esta, o incluso con un par de experiencias que pasó, esto fue algo sospechoso para la mayoría de fanáticos, pero honestamente creo que este punto ya no es sorprendente para la mayoría de ustedes. Asimismo, esta misma mencionó que su principal meta en la historia era reflejar la complicada vida que era la de las modelos, chicas que se maquillaban
o hasta influencers. Esto centrándose principalmente en el hecho de que estas quisieran estar bonitas, mas sin embargo aquí recae el principal problema por el cual pasa este webcómic, y un problema que yo tengo, el que a menos de que no seas hermosa no vas a llegar a nada en esta vida. La aceptación social siempre ha sido un problema, personas que dicen ser perfectas cuando la realidad es otra, o personas intentando hacer un cambio en su apariencia e incluso fallando en el intento. Puede que a base de esto muchas canciones se les vengan a la cabeza con el mensaje de baja autoestima o amor propio. De hecho, si nos centráramos solamente en las apariencias físicas o el maquillaje, creo que no hay mejor ejemplo que la canción de Melanie Martínez, Mr. Potato Head, la cual retrata y habla acerca de la belleza superficial, la cual creó la sociedad a base de que destruyas tu amor propio en el intento, ya sea de encajar en algo que no eres o crear una persona totalmente diferente, o no amarte tal y como eres. Es bien sabido que este mensaje ha sido sobreexplotado a más no poder. Ahora, algo más importante, sabiendo que este webcómic viene de Corea, un país donde la belleza ha sido idealizada y prácticamente es un estándar, siendo un país que desde hace mucho tiempo ha estado obsesionado con la belleza y perfección, no es tanto sorpresa ver a qué rumbo llevó esta historia, siendo que la gran mayoría de mujeres siguen un mismo patrón: delgadas, cara perfecta, piel casi parecida a la de una muñeca, comportamiento dócil o cortés, y esto incluso visto en diferentes grupos reconocidos de música. Por ende, no es tanto sorpresa que la mayoría de protagonistas sean similares en ese aspecto. Pero a este punto, ¿cómo es que el estándar de belleza ha llegado a ciertos límites donde incluso la vida de ellas corre un riesgo? Lastimosamente la belleza duele, pero el amor propio más. Y esta historia y creadora, a pesar de que quieran representar estos errores, lo hace de una pésima manera, y más su protagonista. Durante toda la historia siempre se repite algo: el maquillaje lo es todo, y su protagonista lo deja más que en claro, siendo una persona codependiente de este mismo maquillaje para protegerse a sí misma. Y si siguiéramos esa misma lógica, me gustaría hacer que en esta parte, al igual que la gran mayoría de creadores de contenido, vayamos a dividir a Yu-Gi-Oh por dos personas totalmente distintas, y tal y como se nos ha representado en toda la historia. Personas distintas, pero que aún así son iguales y cometen los mismos errores. La primera siendo la Yu-Gi-Oh fea, por como se nos explica y representa en la historia. Una la cual no se preocupa por su apariencia, que es grosera, le gusta el rock y las cosas de terror, y es muy idealizadora. Y la segunda siendo la Yu-Gi-Oh hermosa, la delicada, hipócrita, elegante y de gustos muy girly. Bien, creo que ya se dieron cuenta de algo, ¿no? Exacto, que desde un principio su creadora dio a entender que las personas con los gustos de la primera Yu-Gi-Oh fueran feas. Digo, ¿por qué no mostró esta clase de gustos con la segunda Yu-Gi-Oh? Digo, en casi toda la historia no se ve esto. Si se supone que siguen siendo la misma persona, o más importante, si su protagonista, su problema era el no tener confianza, ¿por qué hacer que dependiera totalmente del maquillaje? Este es un gran problema que pasa en la vida real, y honestamente creo que la respuesta es una que todos deben esperar: ir al psicólogo. ¿Y esto pasa en la historia? No, porque mágicamente se arregla. Si bien es verdad que esta clase de problemas requieren mucho tiempo y el que busques ayuda, realmente Yu-Gi-Oh no hace mucho para intentar conllevar esta situación, al contrario de centrarse en buscar a alguien que la pele. Estoy llegando a un punto de engañar a uno de ellos referente de cómo físicamente se ve, no solo ocultándole su verdadera apariencia, sino que poco después, cuando este tema se toca verdaderamente en la obra, reaccionan como si nada. Te estuvieron engañando casi toda tu vida hacia cómo referente alguien se veía y tú reaccionas así. Y recordemos que todo esto pasó por su dependencia emocional. O sea, si tú no querías que la relación fuera así, ¿por qué no fuiste directa con él desde un principio? Ah, sí, cierto, porque lastimosamente el drama atrae gente. De hecho, ese es uno de los principales puntos malos de la obra: centrarse en un problema inicial como podría ser el amor propio, solo para que después quede opacado por un triángulo amoroso, que en vez de hacer que sus protagonistas se desarrollen, hace todo lo contrario. Digo, su protagonista durante toda la trama es muy plana. No hay un arco que tú digas
chicas que realmente se dé cuenta de los errores o su personalidad que deba cambiar o no centrarse en otras cosas, porque cuando tocan esos temas es por leves minutos o momentos. Y esto es más que nada porque lastimosamente los dramas o K-dramas son el contenido que más se vende y se vuelve viral, razón principal por la cual su historia a mitad pareciera que está metida de mucho relleno para intentar alargar más subtramas innecesarias o que no llegan a nada. Y tengan que tener en cuenta que su creadora era consciente de esto mismo. Asimismo, como les mencioné en mi anterior video, el personaje de Yu-Gi-Oh carece realmente de evolucionar durante toda la obra. Eso porque realmente la dejan quedar bien ante el público. O buscar algún método para mejorar su amor propio, ya que pareciera que realmente le echa la culpa a la gente que le rodea. Por cierto, ¿no les parece algo curioso que la mayoría de villanos en este tipo de historias físicamente no son lindos? ¿Qué mensaje nos querrán dar acaso? Si le siguiera sumando cosas a la tipa y a la historia serían su actitud, la culpa de sus errores, asimismo exigir atención de los demás sin realmente preocuparse primero por su bienestar, mentir incontables veces sin ni siquiera tener una paga o karma al respecto, o, ¿por qué no?, burlarse de gente que físicamente no es linda cuando realmente ella está ocultando su identidad. Me sorprende mucho cómo este personaje en su momento llegó a ser muy amado por la gran mayoría del público. Ahora, recordarles que este webtoon tiene más de 200 capítulos, que no fueron ni capaces de darnos un desarrollo decente a su protagonista. Y ahora, si bien este video es dedicado a su historia y principalmente porque no está muy bien escrito, me gustaría que me dejaran una opción en la cajita de los comentarios. Y es que durante estos últimos días me ha dado mucha creatividad para hacer videos aparte acerca de personajes de webtoon, es decir, videos solamente dedicados a analizar tal personaje de tal historia, como podría ser un video aparte para Yu-Gi-Oh, uno para Suho, otro para Seoyun, por lo cual me gustaría ver si esta historia les termina pareciendo para hacer videos de este estilo, porque habría que mencionar mucho la actitud tóxica de Seoyun o su relación tóxica entre Suho y Yu-Gi-Oh, por lo cual este terminó siendo el más afectado de todos durante toda la historia. Digo, él no tenía que lidiar con la actitud egoísta de Yu-Gi-Oh, y eso que no hemos hablado de cómo Suho la defiende de absolutamente todo. Y ahora hablemos de que en cierto punto de la historia al final esta sí terminó aceptando y dejando ver a las demás personas como realmente esta era físicamente, y al final su historia sí dando el mensaje de amor propio y quererte tal y como eres. Mas sin embargo, y a pesar de todo esto dicho, entonces ¿cuál se supone que es el mensaje de True Beauty? ¿Ponerte mucho maquillaje hasta que te arrepientas? ¿Tener que buscar acaso un triángulo amoroso para que te sientas mejor? ¿O nunca tocar tus temas y hacerle frente a ellos? Lastimosamente la creadora, al concentrarse más en otros aspectos tales como su arte de su historia, y que la aplaudamos por esto, no se pone a pensar de si realmente nos está dando un buen mensaje de su historia o sus personajes, porque realmente si alguien termina de leer esta historia y recurre a los pasos de Yu-Gi-Oh, ¿no crees que realmente esa persona, en vez de estarse ayudando, va a hacer todo lo contrario? A veces a los autores se les olvida que a base de su historia muchos pueden tomar nota de este e intentar hacer su propia historia, y posiblemente fallando en el intento. Ese sería mi principal problema con True Beauty, que su mensaje no puede ser tomado en serio si realmente la historia no hace nada para mostrártelo. Y bueno, probablemente la gran mayoría de ustedes hubiera esperado que comparara esta historia con otra muy conocida y llamada Desmaquillaje. Más sin embargo, y a pesar de eso, hay otra historia que creo que toca de mejor manera este tema, que sería para mí no solo una de las mejores historias que tiene Webtoon, sino que representa perfectamente el tema del amor propio. El Club de las Princesas Hechizadas sigue la historia de Gwendolyn, una princesa proveniente del Reino Pastel, la cual viene de una familia de otras hermanas y un rey, esta siendo María, Lorena y Jamie. Mas sin embargo, algo que destacan es que ellos son muy hermosos y lindos, mas sin embargo ella no lo es, y esto siempre hace que ésta sea confundida con una bruja o con una maldición. Un día, como tienen de pretendientes a otros príncipes vecinos, les terminan haciendo una cita para que los vayan conociendo y sean sus futuros maridos. Mas sin embargo, lastimosamente Frederick, el que
se supone debería cortejar a Gwendolyn, no le termina de gustar su apariencia y la llama fea y horrible, lo cual provoca que ésta termine escapando del reino y se termina encontrando con el club de las princesas hechizadas, muchas princesas que al tener maldiciones o hechizos que nunca pudieron ser arreglados, lastimosamente fueron separadas y apartadas de la sociedad por no ser bonitas o bellas como las otras princesas. Realmente la historia toca de muy buena manera lo que significa el amor propio, y mejormente representado con el personaje de Gwen, la cual desde un principio, siempre que ve su reflejo, aparece roto o con una aura extraña, representando el poco amor propio o baja autoestima que ella misma se empezó a tener. La historia no solo también es fresca y renovadora, sino que también el club de las princesas hechizadas representa una doble moral, y es que si eres muy atento te pudiste dar cuenta de esto. El club como tal no simboliza maldiciones, sino las inseguridades de estas mismas. Inseguridades que en la vida real pueden ser tu color de cabello, tal parte del cuerpo, tener más grasa, no verte físicamente como te gustaría, que incluso pueden ser representados en hombres, tales como es el caso de Saffron, el único miembro masculino de este grupo. Realmente la autora le prestó mucha atención en ese punto a cada uno de sus personajes, también asimismo como para romper estereotipos, tales como que a uno de sus hermanos realmente no le interesa el amor, o que realmente Lorena, a pesar de que esa princesa, le gusten mucho los deportes. De hecho, algo que me encanta de la historia es ver cómo realmente Gwendolyn no le echa la culpa a sus hermanas de todo lo que le pasa, y asimismo sus hermanas no la tratan mal, la tratan como su hermanita. Asimismo, el tema del amor propio nunca es dejado de lado y siempre se tocó en prácticamente todos los capítulos, más de 100 capítulos que tiene de hecho esta historia. Más sin embargo, comparándolo con Secretos de Belleza, son muchos menos. El tema nunca es dejado de lado y realmente Gwendolyn quiere saber más acerca de por qué realmente su apariencia se ve así, cómo realmente eran su madre o su abuela. Y de hecho esta historia también tiene su apartado romántico, pero no afecta totalmente a la historia, y de hecho, si muchos de ustedes mencionarían que el amor realmente puede ayudar con el amor propio, diría que este es un mejor ejemplo que el que nos intentó dar Suho con Yu-Gi-Oh, ya que al principio Frederick tiene miedo de la apariencia de ella y de su personalidad. Sin embargo, es a medida que la historia continúa que se da cuenta de que realmente la había juzgado sin realmente conocerla totalmente, y es así que este realmente se termina enamorando de ella y dándose cuenta de que no tuvo que juzgar un libro por su portada. De hecho, el club de las princesas hechizadas también funciona como una segunda familia para Gwendolyn, y que intente superar o combatir sus propias inseguridades, siendo que estas nunca la discriminaron y la aceptaron tal y como era. Y creo que sin duda lo mejor de su historia fue el final que tuvo, algunos teniendo un final feliz, otros no tanto, otros intentando salir más por sí mismos, pero Gwendolyn teniendo el mejor final de todos, amándose a sí misma, pero al mismo tiempo también siendo capaz de amar a alguien más. Y creo que lo más hermoso de esta historia fue ver cómo después de tantos capítulos, esta se pudo ver de nuevo al espejo, y este no se terminaría rompiendo, al ser que ella ya se ama tal y como es, y no debería tener inseguridades por eso mismo. Ahora, ¿por qué la comparo con Secretos de Belleza o True Beauty? Y la respuesta es sencilla. Mientras que True Beauty nos vende un arte digno de casi los mejores webtoon que puedan imaginar, el Club de las Princesas Hechizadas nos da un arte simple, pero porque realmente la autora no se centra en esto, se centra en el desarrollo e historia que tengan los personajes, cosa que no hizo la creadora de Secretos de Belleza al concentrarse tanto en vendernos un buen arte. Esta historia no solo representa de muy buena manera el amor propio, sino que lo hace de tal manera que tú como espectador o espectadora te puedas sentir identificada con cualquiera de los personajes, y a mi punto de vista lo hace de tal manera buena que es imposible criticarla, y honestamente me gustaría ver que esta historia tenga mucho más apoyo y reconocimiento del que se merece, porque si bien en su tiempo fue una sin duda de las historias más leídas de webtoon, lastimosamente obviamente con el paso del tiempo terminó siendo olvidada, por lo cual tomen este video también para que vayan a leer esta historia y le den el reconocimiento que se merece.
En conclusión con este tema, hay diferentes maneras de representar el amor propio, no sin embargo tú como autora tienes la responsabilidad de hacer y representar bien este mensaje para que así tu gente o lectores no puedan malinterpretarlo y en su lugar se sientan identificados con la protagonista. True Beauty, por más que se quiera vender lastimosamente, es un pésimo mensaje al amor propio o al que tú mismo te tengas autoestima, mientras que el Club de las Princesas Hechizadas nunca perdió su foco principal y su historia siempre se dio a entender desde principio y fin, dándole un final feliz a la gran mayoría de sus personajes y para nada forzado. Comprendiendo todo esto, me gustaría que en la cajita de los comentarios me dejaran su opinión referente a estas dos historias. Para ustedes, ¿cuál realmente representa mejor este tema? Me gustaría leer los comentarios y que me dejaran su opinión en la cajita de los comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales tales como Instagram, TikTok y Twitter, como asimismo a Clau Sweetheart, la encargada del arte en el canal y la que también pueden comisionar. Asimismo siguen a Tobadrau y a RayGM06, los cuales me apoyan con su arte y memes del canal. También muchas gracias a los miembros del canal, los cuales siempre apoyan con su membresía para que el canal crezca en la edición, estética y arte de este canal, como asimismo también a los super miembros que dejaron sus últimos mensajitos en los últimos videos. Y ahora sin más y terminando con este video, nos vemos en un próximo video. Yo soy Natsuki y esta noche. Like you're running out of time, right day and night like you're running out of time.